Unos pasan el tiempo en la pista, otros pasan las horas en las sillas. ¿No sabes por qué? Por eso aquí te comparto bailar o mirar en la milonga. Esa es la cuestión. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bencé Crisabá y hoy te traigo un tema más reflexivo que un perro viendo comer al amo. Y me estoy refiriendo a si bailar o mirar en la milonga, a por qué algunos milongueros siempre bailan, mientras otros parecen limitarse solo a mirar. Y debo reconocer aquí que una acción no desacredita a la otra, aunque en algún punto nos puede hacer pensar en formas sinceras de entretenimiento o en estrategias ocultas. Pero antes de avanzar propiamente en el tema, te diría que no subestimes estos comportamientos, sobre todo porque a simple vista uno podría pensar que el que baila es el que quiere, el que puede o el que se anima, así como el que mira quizás está cansado, desganado o simplemente no consiguió tener una tanda con su pareja favorita. Pero no es tan así, porque lo cierto es que el mundo milonguero a veces es difícil de entender, más complejo que interpretar una variación de Pugliese con pista llena y más sutil que saberla adornar a tiempo. Pero para ordenarme, primero te quiero hablar de los que siempre bailan, que son esos que apenas termina una tanda ya están cabeceando a su próximo objetivo, cuando no parándose directamente frente a la mesa de la mujer con una sonrisa como diciéndole ¿Sabes cómo te voy a hacer disfrutar de esta tanta mamita? que dentro del mundo de las especies milongueras no diría que este es el milonguero ganador o el que en algún lugar de su corazón achicharrado todavía siente que sobrevive un imaginario macho alfa. No sé si es así. Yo tengo el corazón achicharrado y solo soy un macho beta. Me eligen por descarte. Y también están los que bailan solo para hacer ejercicios. Sí, aunque te suene raro. Quizás porque les sobra algunos kilos o les sobra gente que le dice que les sobran algunos kilos. Pero, como sea, se anotaron en el tango porque no les gusta ir al gimnasio y creen que van a adelgazar con una caminata milonguera. Gente que se mueve con entusiasmo, transpira la camiseta, a veces literalmente, y tienen más cambios de ropa en la mochila que técnica en los pies, sobre todo porque lo que les importa es moverse y pasarla bien para luego irse a dormir con la sensación de haber cumplido con el régimen, aunque la balanza les demuestre lo contrario al día siguiente. Quiero decir, el motor que impulsa a esta gente a ir a bailar no es la música ni el abrazo, ni el arte, es la actividad física, lo cual no critico sino que expongo, aunque en algún punto uno quisiera que amaran el tango. Y después están esos otros que, en contraste, son los que bailan por puro placer, los, digamos, románticos del tango, los que sienten una especie de llamado ancestral cuando escuchan sonar a D'Arienzo o a Troilo, por citar a dos grandes orquestas. Personas que bajan la mirada, cierran los ojos y se pierden en esa cadencia hipnótica que implica bailar abrazados. Como que para ellos cada tanda es un viaje. Y cuando invitan a una mujer, no lo hacen para lucirse, sino para compartir, para fundirse con ella y la música en un abrazo. Y que parecieran bailar como si no les importara quién los mira, ni quién los elogia o si la pista está llena. Milongueros que bailan porque el bailar tango les da alegría, porque ese es el único momento en el que se sienten realmente vivos. Sí, una vez mi mujer me dijo que yo me creía muy vivo. Qué perceptiva, ¿no? Y después tenemos a los que bailan por otras razones que yo diría estratégicas. Los que usan el tango como excusa para llegar a la conquista sentimental. Un grupo que no me animaría a afirmar que son la mayoría, pero que abunda en todas las milongas. Y me refiero a milongueros que se agazapan como tigres, eligen a su presa con cuidado, se acercan con una sonrisa calculada
y bailan con más perfume que técnica. Generalmente, varones que rápidamente buscan acercarse a su objetivo y en algunos casos obtener un número de teléfono para una tanda fuera de la milonga. No sé si me explico. Hablo de esos que parecen más concentrados en lo que desean que en indicar un ocho cortado, que podrán ser encantadores y a veces insistentes, pero que disponen de un radar bien calibrado como para detectar quién está disponible, quién está sola o quién volvió después de mucho tiempo y apuntar ahí. Algo que cada uno sabrá si le parecerá bien o no, pero que, en mi opinión, degrada el objetivo del baile, que es disfrutar y compartir. Aunque no me parece que esta especie sea la más crítica, sino la siguiente que te voy a contar, y que son específicamente los que bailan para obtener un rédito económico. Y no estoy hablando de taxi dancers ni de ningún profesional que esté milongueando. Yo sé que de esto no se habla mucho, pero hay que decirlo, hay quienes buscan un beneficio económico y forman parte del paisaje. En su mayoría, hombres que se vinculan con mujeres extranjeras o mujeres locales generosas y de buena posición y eligen la pista como lugar de trabajo. Digo, hombres que suelen bailar bien, que están presentables, se muestran accesibles y en muchos casos suelen ser amables y hasta muy amables. Toda una actuación que forma parte de un servicio no declarado. Y mientras algunos lo hacen con respeto y conciencia y otros cruzan la línea, en ambos casos la motivación es igual de clara, de la milonga al café, del café al tour y del tour a la transferencia bancaria. Yo recuerdo una mujer que una vez me dijo, Mañana a la noche vení a casa que no hay nadie. fui y no había nadie. Ahora, mientras estos milongueros hacen de la pista su hábitat natural, hay otro tipo de milonguero que casi parece ser parte del decorado, porque lo ves sentado, tomando algo y observando con más calma que un practicante budista. Toda una actitud que te hace preguntarte, ¿Este tipo tiene las piernas pesadas o le pusieron pegamento en el asiento? pero que cuando afinás la mirada, descubrís que no es que está allí de casualidad para no hacer nada, sino que está leyendo la milonga como si fuera un libro abierto. Y en ello primero están los principiantes, sobre todo los que comienzan a frecuentar el ambiente milonguero, que llegaron hace poco y disimulan el nerviosismo, pero sudan más que político en campaña, y que son algunos nuevos consumidores de felicidad que a veces se quedan sentados no por falta de ganas, sino por puro pánico escénico. Porque de algún modo, ya porque vieron otros videos de este canal o porque alguien les contó que viera este canal, aprendieron que hay una serie invisible de códigos y que no quieren patinar en la pista, por lo cual miran, o mejor dicho, observan, intentan desentrañar los misterios del baile y hasta a veces toman coraje, bailan una tanda y se van. Pero también están los otros, los milongueros avesados que eligen mirar como parte de su estrategia. Gente para nada improvisada que tiene vista de lince para descubrir dónde está el oro del baile. Y en esa mirada analizan cómo se mueve la milonguera, cómo acomoda el cuerpo, cómo escucha la música, si pisa a tiempo o si es pesada para llevar. Y que así eligen, porque los milongueros avesados no bailan por cantidad, bailan por calidad. Y por eso pueden pasarse horas sentados hasta que de repente con una sola tanda justifican toda la noche. Y, hay que decirlo, muchas veces son los más codiciados, porque cuando uno de esos te invita, sabes que fue una elección cuidada, que no invita a cualquiera, lo cual tiene un costado halagador. Y también hay una tercera especie, diría yo, algo vinculado con los anteriores, que son los que miran porque solo eligen a las bailarinas más destacadas y que son esos que tienen el gusto tan refinado que prefieren quedarse sin bailar antes que aceptar una tanda mediocre. Gente que tiene la vara demasiado alta
y que como todos los que son difíciles, aunque puedan parecer arrogantes, generan misterio. Un misterio que también tiene su atractivo. Si a propósito querés aportar a este espacio, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, la dinámica de una milonga tiene sus vaivenes. A veces el que siempre baila se sienta y el que siempre mira se anima a la pista, porque el tango es un espejo del estado emocional. Quiero decir, no se baila igual después de una decepción como no se baila igual después de una buena noticia. Por eso prefiero exponer a juzgar. El que hoy mira puede haber sido el alma de la pista hace un mes, y el que hoy baila sin parar quizás está escapando de algo que no quiere enfrentar. Pero si me preguntaras qué es mejor, bailar o mirar, te diría como respuesta que depende. Depende de lo que estés buscando, tanto de lo que estés dispuesto a dar como de lo que necesites en ese momento. Sobre todo porque a veces mirar también es bailar, no con los pies, pero sí con la emoción y con el recuerdo. Incluso me animaría a decir que mirar es prepararse para volver, porque de lo que estamos hablando es de que, ya seas protagonista o espectador, la verdadera cuestión no trata solo de quién baila y quién mira, sino de cómo elegimos vivir, cómo nos conectamos con los otros y qué buscamos en ese intercambio. Se trata de que en el fondo todos somos bailarines y espectadores simultáneamente en busca de una armonía, porque al final del día quizás la verdadera belleza resida en reconocer que todos somos parte de un mismo ritmo que nos sigue enseñando a comprender cómo somos. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.